buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Multimedios, Su Mundo TV. Donald Trump agiliza su línea dura todos los días, incidiendo en la economía, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en los visados y muchos temas que realmente no dejan de aparecer en la prensa mundial. Muchas personas preguntan sobre los vínculos de Estados Unidos y República Dominicana muy sólidos, demostrados con el Tratado de Libre Comercio suscrito en el 2004 y cuyo inicio arrancó en el 2005 con un intercambio comercial de más de 25.000 millones de dólares entre ambos países y con la presencia de cerca del 50% de turistas norteamericanos, acompañados también de otra parte cercana como es Canadá. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas, analicemos hoy lo que ha pasado desde la toma de posesión del presidente Trump en el caso dominicano. 12 vuelos con deportados de Estados Unidos se han producido hasta el momento en la gestión del presidente Trump, deportando dominicanos que residían de manera irregular o cometieron algún delito en los Estados Unidos. Esos 12 vuelos traen a la sociedad dominicana personas que tenían una vida laboral en los Estados Unidos y que tienen con su retorno al país como deportados un nuevo escenario de vida, porque no es tan fácil insertarse en la actividad productiva, en la inclusión en el sistema financiero, porque hay que llenar trámites, pero además esa evaluación que le hacen los organismos de seguridad cuando retornan al país, en un momento en el cual la ralentización económica, producto de la inestabilidad económica por aranceles, tasas de interés, alzas en las materias primas, en los mercados internacionales, el intento de un impuesto a las remesas y muchas cosas más, complican la situación económica de las diferentes naciones, hasta que vemos en el día de hoy que empresas norteamericanas quieren trasladarse a la República Dominicana para aprovechar una serie de ventajas competitivas frente al problema de los aranceles y su impacto en otros países, con un porcentaje superior en otros países de esos aranceles del presidente Trump, entre un 25, 30, y hay muchos casos como el acero y el aluminio con un arancel de un 50%. Pero además, con la revelación del presidente Donald Trump en el día de hoy, de que se hace muy difícil arribar a un acuerdo con China, como también se le hace difícil, admitido por Trump
en las últimas horas conseguir un acuerdo entre Ucrania y Rusia, lo cual le genera pesimismo al presidente Trump allá en los Estados Unidos. Pues retorno al tema dominicano, porque no es solamente el problema de los 12 vuelos de deportados deportados de Estados Unidos a República Dominicana. Está el problema del arancel del 10%, pero además está la inestabilidad que tiene el dominicano en los Estados Unidos con esas redadas masivas en los Estados Unidos, que ha ordenado el presidente Trump endurecerla en la última semana, como también la inestabilidad de los dominicanos que residen en Puerto Rico. En el caso del turismo dominicano, hay una mala noticia con Canadá y Estados Unidos, y han dejado de llegar a la República Dominicana, dejaron de llegar, no visitaron el país en el primer cuatrimestre de 2025, más de 88,000 turistas norteamericanos y de Canadá. Y no hay dudas de que la situación de inestabilidad, enfrentamientos económicos, lo expresado por Trump de querer anexar a Canadá, a Estados Unidos, la situación interna económica de los norteamericanos, todo esto incide, a pesar de que el ministro de Turismo, David Collado, aborda el caso atribuyéndolo a factores variados. Esos turistas que dejaron de llegar al país fueron compensados con más de 100,000 turistas adicionales de América Latina, lo cual es una buena noticia, pero si hubiesen llegado los 88,000 turistas canadienses y norteamericanos que no vinieron, hubiese sido mejor para la economía dominicana. Vemos otro tema de Estados Unidos con República Dominicana, y es que hay diferentes pronósticos de cómo pudiera afectar el impuesto de un 5% a las remesas de dominicanos que viven irregularmente en Estados Unidos y que tendrían que registrar toda su información en las remesadoras norteamericanas para enviar dinero al país si se aprobara esa ley, esa propuesta de ley de un impuesto de un 5%. Inicialmente se ha hablado de que impactaría a unos 300,000 dominicanos, que es una cifra bastante alta. Y hay quienes dicen que eso pudiera afectar el país con unos 1,000 millones de dólares. Hoy hay un cuadro en un cable de una agencia internacional que revela, que analiza cómo se grabaría con ese 5% a los pobres del mundo, mencionando el caso de México, que el impuesto a las remesas le afectaría con 2,658 millones de dólares, Guatemala con 687, la India con 567, Filipinas con 477 millones, El Salvador con 332 millones, China con 471 millones, Honduras con 294 millones, Colombia con 150
51 millones, República Dominicana con 394 millones, Nigeria con 215 millones, Vietnam con 293 millones, Haití con 102 millones, Ecuador con 107 millones y Jamaica con 134 millones. Hay que decir que esta inestabilidad económica mundial también es una amenaza para las exportaciones, no solamente de la República Dominicana. Y hay otro elemento, el encarecimiento del financiamiento en el mundo. En el nuevo escenario económico mundial, si vemos que la República Dominicana accesa anualmente buscando miles de millones de dólares con emisiones de bonos para financiar el presupuesto general de la nación, si se complica el costo del financiamiento, pues otra carga para la República Dominicana, que también tiene que ver con el tema de la inestabilidad. ¿Cuál será la situación del petróleo y los derivados? El escenario económico mundial, los aranceles del presidente Trump, el incremento de la inflación en los Estados Unidos cercano a un 3%, castigando al dominicano, a más de 2 millones de dominicanos que residen en los Estados Unidos, la inflación y la pobreza en Puerto Rico pudieran ser elementos analizables para también sacar la conclusión de si esto pudiera disminuir el envío de remesas al país. Cuando dos gigantes tienen dificultad para un acuerdo comercial, como es el caso de Estados Unidos y China, vemos un mundo más complicado. Cuando vemos que China denuncia violación al acuerdo de 90 días para buscar una solución al tema de los aranceles, pero cuando la embajadora norteamericana nominada para la República Dominicana habla prácticamente de una invasión de comercios chinos en la República Dominicana que le hacen competencia comercial a los productos norteamericanos y de otros países en el mercado dominicano, cuando vemos que esos comercios chinos desplazan a los dominicanos para pagarle salarios de hambre a haitianos mayoritariamente en esos negocios, vemos una gran complicación para la República Dominicana. Pero vemos que por eso y otros factores, todo lo que hemos analizado de Trump en estos días trae la grata noticia de que la República Dominicana atrae empresas de Estados Unidos como oasis en la guerra de aranceles, como titula hoy el periódico El Día. Pero hablando la verdad, quiere hacer una pregunta contundente, analizando el estilo de gobernar de Donald Trump, reaccionando cada día Donald Trump sobre Estados Unidos y la economía mundial. La pregunta es la siguiente:
Y si el presidente Trump, recibiendo la noticia de que la República Dominicana atrae empresas de Estados Unidos como oasis en guerra de aranceles, se dispone a aumentarle los aranceles a la República Dominicana para que esas empresas norteamericanas no vengan a la República Dominicana. ¿Usted lo duda? Donald Trump lo que quiere es que ninguna empresa abandone Estados Unidos en su deseo como gobernante, pero por los efectos de la guerra de aranceles, las empresas buscan donde puedan tener mayor competitividad y puedan trabajar sin obstáculos. Hay que darle seguimiento a esa atracción de la República Dominicana, de industrias manufactureras atraídas por las condiciones para producir desde la República Dominicana parte de su producción. Y hay un caso de empresarios norteamericanos que están preocupados por la amenaza de Trump de imponerle un arancel de un 25% a México y a Canadá. El día a día económico de los aranceles, del petróleo, de las deportaciones, de las remesas, de la inflación en Estados Unidos, de todo lo que tiene que ver, además, con medidas como la suspensión de facilidades a estudiantes extranjeros que van a estudiar a Harvard. Todos los días nos traen elementos preocupantes. El freno en la economía de Estados Unidos y otros países, altas tasas de interés, la situación del dólar en diferentes naciones, incluyendo en República Dominicana, que en el primer cuatrimestre de este año tuvo un momento de alzas preocupantes, luego bajó el dólar, pero habría que ver hasta cuándo se mantendría con este freno a la economía y el escenario económico mundial el valor del dólar en la República Dominicana, que motiva medidas de restricción monetaria, medidas de que no bajen la tasa de referencia del Banco Central, porque si la bajan entonces sería un estímulo para que suba el dólar con mayor dinero en circulación. Señores, finalmente el Papa León XIV le está solicitando a Putin lo mismo que le solicitó Donald Trump para finalizar la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay un elemento en las últimas horas que afecta los acuerdos entre Rusia y Canadá. Y Rusia y Ucrania, corrijo, y es el tema de sabotajes a lo interno de Rusia en puentes y otro tipo de sabotaje. Esa guerra parece al momento que no tiene una solución y ojalá que las bendiciones y el llamado del Papa León XIV se hagan realidad. No solamente el Papa está preocupado por esa guerra, toda la humanidad
por lo de Rusia y Ucrania, por lo que ocurre en Gaza, donde ni siquiera quieren dejar pasar los camiones con los alimentos y esos tanques de guerra que usted ve ahí, ese militarismo enfrentado, solamente tiene una respuesta del mundo: no a los tanques de guerra, no a los fusiles, no al armamento, no al alto costo de las guerras para las naciones. Las naciones solamente necesitan una palabra y la repite hablando la verdad: la palabra paz mundial. No a las guerras que están hundiendo este mundo. Vamos al primer cambio. Retornamos hablando la verdad a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana para el globo terráqueo. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana para el mundo. La semana se despide con un segundo encuentro entre el presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, para continuar abordando el tema de la crisis haitiana, que tiene nuevos elementos porque no solamente en Haití están accionando las pandillas haitianas, sino que han surgido unos comandos de autodefensa en Haití que están enfrentando los pandilleros, y prácticamente eso abre una guerra interna entre pandilleros y comandos de autodefensa interna en Haití. La situación es preocupante para la República Dominicana, que ha tenido que incrementar su gasto militar en la zona fronteriza, y no solamente en la zona fronteriza, porque el ejército que viene bajo la dirección del mayor general Camino Pérez, haciendo una labor muy efectiva, deteniendo a los traficantes de haitianos que no detienen ahí en la frontera, sino que lo detienen después que pasan la frontera en Santiago Rodríguez, Mao, Montecristi, la carretera Dajabón, Montecristi, internamente en las provincias de la línea noroeste, en la zona de Elías Piña, de Pedernales. Es un problema complicado el tema haitiano. Y ahí yo, por ejemplo, vi una ciudadana de Elías Piña que ha denunciado que haitianos están bloqueando una vía en Elías Piña, pero los haitianos fueron sorprendidos destruyendo el medio ambiente en Dajabón. Lo encontraron a esos haitianos, miembros del ejército, destruyendo los recursos naturales en Dajabón. Pero también un vehículo que llevaba motocicletas hacia Haití fue detenido, y el ejército sigue apresando a conductores en jipetas traficando haitianos.
pero además haitianos detenidos en una reserva protegida del país. Y yo creo firmemente que hay que allanar con el Ministerio Público especializado en medio ambiente, hay que allanar todas las áreas protegidas de República Dominicana para darle una segunda batalla a esa invasión haitiana que buscan los haitianos el mecanismo de penetrar como sea a la República Dominicana a base de papeletas que ha creado una corrupción fronteriza, que ha creado una corrupción con motoconchistas que viven trasladando haitianos en motores, en rutas cortas y largas, sin que se actúe en consecuencia. Hay que allanar esa zona boscosa del suroeste para retomar la lucha pro preservación de la riqueza natural en la zona que menos llueve en el país, que es en ese suroeste seco, de tanta sequía, de tanto calor, de tanta pobreza. Hoy el país recibe la noticia de la prohibición del presidente Donald Trump a la entrada a los Estados Unidos, a los haitianos y a ciudadanos de otros 11 países. Y también el impacto en Haití de la suerte de 600.000 haitianos, muchos de los cuales ilegalmente se encuentran en los Estados Unidos y que serían también deportados, agravando la situación interna de Haití. Aquí, aparte de esa medida de Donald Trump, se está trabajando en diferentes frentes con el tema haitiano. Hoy amanece una lluvia de opiniones de que le den permiso exclusivamente, no la regularización masiva de haitianos, sino permiso a los haitianos que cumplan en la parte laboral, cuyo personal, según lo que están promoviendo eso, necesita la República Dominicana. Y entre esos sectores están los guineeros que dicen que por la falta de mano de obra y por la caída de las exportaciones, sus negocios prácticamente están en el piso. Pero aquí también estamos trabajando a través del Indotel con las interferencias de las emisoras haitianas en la zona fronteriza, y hay que ver el contundente dato que ofrece el presidente de Estados Unidos de que más del 31% de los haitianos exceden la estadía con la visa de paseo. Ya ustedes saben qué significa eso, que no solamente exceden la estadía, sino que también muchos haitianos se quedan ilegalmente. Y hay que ver también el impacto que esa medida del presidente Trump, cerrándole las puertas de Estados Unidos a los ciudadanos de Haití, Cuba, Venezuela y otros países, cómo incidirá esa medida en los países afectados. Por otra parte, quiero comentar que la OEA tiene un reto con el llamado de diferentes delegaciones que les reclaman a la OEA tener un rol más activo
frente a la crisis en Haití. Lo mismo que las Naciones Unidas está atravesando ahí como organismo un problema financiero que le ha obligado a despedir parte de su personal y a no poder cumplir metas por la falta de fondos. Señores, cambiando al plano interno, reapareció Quirino en las redes sociales diciendo cuchumil cosas. Ahí está el hombre de Elías Piña, ahí está el don diciendo de todo por esas redes sociales. Pero hay otros que también están activos y es la Fuerza del Pueblo, mientras el expresidente Fernández se reúne con otro expresidente y con el presidente Abinader para abordar la crisis haitiana. La Fuerza del Pueblo denunció ayer lo que denomina como injerencia feroz del Poder Ejecutivo en el Congreso y enfrentan la expresión del presidente Abinader de que los legisladores deben conocer el Estado para no pasar vergüenza. Están incómodos los legisladores de la Fuerza del Pueblo por esa injerencia del Ejecutivo en el Congreso, mientras el presidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte pide que el gobierno hable sobre el metro, la lentitud, dificultades del metro en los trabajos de extensión del metro de Santo Domingo en las líneas 1 y 2C. El metro es un tema muy caliente. Aquí estuvo esta semana un ejecutivo del metro, se expresó libremente en el matutino, pero no hay dudas de que la autopista Duarte y la construcción, la ampliación del metro han sido dos grandes dolores de cabeza de la administración del presidente Abinader, que hace rato debió haber terminado esos trabajos. En otro orden, la Junta Central Electoral convocando a una audiencia a los partidos para abordar la propuesta de reglamento que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras. Bueno, tema ahí, aquí el registro de firmas y el no registro no garantizan que durante los 4 años se hagan encuestas políticas dando como preferido a muchos políticos dominicanos. Pero el interés de la Junta es importante para evaluar el tema de las encuestas. Señores, no todo es malo en República Dominicana. Saludamos la apertura de las rutas de Arayet, una línea aérea dominicana, rutas hacia Puerto Rico, la isla del encanto. Y Puerto Rico y República Dominicana pueden incrementar su intercambio comercial, sus vuelos, el turismo de ambos trayectos, y tenemos otras facilidades para impulsarlo, como es, aparte de las rutas de Arayet, las rutas del ferry
Santo Domingo, Puerto Rico, Puerto Rico, Santo Domingo. Y hay un proyecto que ha marchado muy lento de otro ferry que proyectan desde San Pedro de Macorís hacia Puerto Rico. Aquí parece que agilizaron los permisos y vi que en Puerto Rico están muy lentos con los permisos para ese ferry desde San Pedro de Macorís. Ese ferry, el ferry del Caribe ha hecho un gran aporte entre los vínculos de Puerto Rico y República Dominicana. También hay un proyecto de producir energía eléctrica para venderle energía eléctrica a Puerto Rico, que ha venido siendo afectado Puerto Rico con apagones en diferentes zonas de la Isla del Encanto. También pensemos que como en Haití lo están destruyendo todo, que produzcamos energía eléctrica para vendérsela a Haití, porque a la República Dominicana le conviene el fortalecimiento institucional y comercial, como el registro de todos los haitianos con una cédula de identificación personal, que cuando lleguen a cualquier punto la presenten y se sepa cómo se llama cada haitiano registrado a nivel de cédula personal e identidad electoral. Le daría más formalidad, pero los haitianos han venido destruyendo su energía, su producción agropecuaria, le han pegado fuego a muchísimos locales. Recientemente atentaron contra una aduana entre Jimaní y Puerto Príncipe. En un momento le cogió con atacar una empresa que genera empleos en Haití del Grupo M, pero también atacando aviones que llegaban al aeropuerto de Puerto Príncipe, y ahora quieren destruir lo que falta en otras comunidades fuera de Puerto Príncipe. Recientemente una matanza de más de 50 personas en un solo día. Y ustedes ven esa imagen de brutalidad de los haitianos alimentados por un tráfico de armas internacional, por ataques entre bandas y comandos que enfrentan a la cantidad de pandilleros alarmante que hay en Haití. Pero queremos saludar dentro de todas estas cosas esa expansión de Arayet a Puerto Rico. Señores, una nueva moda que los expresidentes de la República mayoritariamente dirijan los partidos políticos de mayor tamaño. Paliza soltó que el presidente Abinader sea el presidente del PRM, y ya hay muchas voces del PRM apoyando esa posición para el presidente Luis Abinader. El deterioro en la República Dominicana no es solamente con la violación a los semáforos, con el manejo temerario, con el calibraje de motores, con niños inclusive en el calibraje, como se produjo el pasado domingo en la noche, pasaba las 9 de la noche, en la Gustavo Mejía Ricard, entre la de Filló y la Núñez de Cáceres, donde motoristas estaban calibrando, muchos sin luces en sus motores, calibrando motores, convirtiendo esa ruta en un gran peligro, como ocurre con el gran peligro desde Los Praditos a Teleantilla y de Los Praditos
por la de Filló hacia la 27 de febrero, donde ya han cogido la acera como oficina de esas paradas, afectando la circulación de vehículos, de personas y convirtiendo además las aceras en parqueos de esos motoristas. Vemos que sigue una parada ilegal en el parque recién inaugurado en la Lincoln con Kennedy, el antiguo Soberto, como le llamaban, ahí frente a una empresa norteamericana que vende alimentos. Ahí montaron una parada ilegal. Como hay cientos de paradas ilegales, muchas de las cuales mayoritariamente controladas por motoconchistas haitianos que quieren ahora desplazar a los motoconchistas y deliveries dominicanos, como también a los taxistas, muchas veces sin tener un papelito que presentarle a los policías. El tema haitiano, no solamente las tiendas chinas llenas de haitianos, el motoconcho llenos de haitianos y también los taxistas, los deliveries y esas paradas ilegales de motoconchistas. Hace unos días insistí en que los bancos, apoyando la renovación, el remozamiento, dos bancos, el Banco de Reservas y el Banco Popular, apoyando el remozamiento de parques, pero los motoconchistas quieren convertir los parques en parqueos para sus motores. La prueba, vaya al parque que está frente a Intet, en la avenida Los Próceres, vaya al parque que está en la Núñez de Cáceres, esquina Gustavo Mejía Ricard, y usted verá cómo los motoconchistas no solamente quieren convertir los parques en parqueos, sino también que lo contaminan con el derrame de aceite de sus motores. Aquí no podemos seguir con este desorden en el país. Señores, ahí hablan en un resumen de prensa de 4 personas que perdieron la vida en supuestos intercambios de disparos y un comerciante de Villafaro denuncia que se siente acosado y perseguido por policías. Yo creo que el presidente de la República y todo el aparataje gubernamental, incluyendo el director de la policía, el mayor general Guzmán Peralta, la ministra de Interior y Policía, las Fuerzas Armadas y todos los sectores del país deben evaluar el comportamiento policial y compararlo con la reforma policial. Hay que analizar los excesos en las calles de policías, excesos en cuarteles policiales. Vimos recientemente el caso de la muerte de un joven en Herrera, cuyo caso fue llevado a la justicia con el sometimiento de un sargento policial. Y creo también que hay que evaluar el comportamiento de los miembros de la DGCET en las calles, porque no podemos estar dedicando tanto tiempo para ver abusos policiales en las redes sociales, como también pleitos de miembros de AMET con ciudadanos. Y cambiando de tema, un tema preocupante, 2 menores, oigan bien, 2 menores acusados de violar una niña en una escuela de Santiago. Esto es lo último. Esto era lo que faltaba
en el país que dos menores sean acusados de violar una niña en una escuela. Y en las escuelas no solamente nos hacemos eco de ese caso, sino de la violencia y las peleas entre estudiantes. Aquí se ha detectado que estudiantes han llevado cuchillos a escuelas del país. Tenemos que evitar que siga el deterioro del país. Señores, el CONET celebró el Día de la Empresa Privada y advirtió que la situación haitiana representa un riesgo inmenso en América Latina, pero también reveló algo importante, de que el sector privado dominicano genera el 88% de los empleos en el país. Eso es muy importante. El 88% de los empleos en el país. Lo que no es muy agradable en otro tema, que un dirigente del ADP le diga al país, ese dirigente del ADP, que el 4% no incide en la mejora en la educación. Y este programa, que esta semana se hizo eco mencionando un informe que habla del deterioro de la educación dominicana, cree que también hay que evaluar el 4% del PIB dirigido a la educación, que se ha convertido ese 4% en una pesada carga para las finanzas públicas del país, conjuntamente con los subsidios de casi 90.000 millones de pesos por las pérdidas de un 39% de las EDES, es decir, de las distribuidoras de energía, y además una pesada carga con el incremento del gasto en la administración pública y la reducción del gasto de capital, el gasto de inversión, con una reducción del gasto de inversión, el gasto de capital, de 13.000 millones de pesos en el primer cuatrimestre de este año. Pero al ADP, que dice que el 4% no incide en la educación, que le digan al país cuántos millones de pesos han salido de ese 4% para aumentarle periódicamente los salarios a los profesores, que el ADP se resiste a que lo evalúen. Hay que evaluar con Educa, con los empresarios, con la ADP, con el Ministerio de Educación, con organizaciones no gubernamentales, qué vamos a hacer con la educación dominicana y con los retrocesos en gramática, en matemática, en ciencias sociales y muchísimas áreas de la educación. Una educación con letrina en nuestros barrios pobres, con baños con malos olores, con tuberías rotas, con planteles escolares en deterioro, con muchas filtraciones, con ese 4%, con cientos de escuelas paralizadas que motivan a dar clase debajo de matas y al aire libre, y además con el clima violento de muchos estudiantes. Ahí en Nueva York van a prohibir el uso de celulares en las escuelas de Nueva York. ¿Qué pensarían aquí cuando cualquier niña puede tener un teléfono y puede ser acosada
por cualquier persona que se lo proponga en un crimen de acosar niñas en el país, lo que pudiera darse en un país tan deteriorado como este. Y además, con la amenaza de los ciberdelincuentes y las estafas a jóvenes que tienen teléfonos, El periódico El Día publica el accionar de la ciberdelincuencia, detectando más de 250,000 ataques populares que afectan la llamada generación Z. Entonces, protejamos nuestros niños, los estudiantes, logremos reformular el tema del 4% para mejorar la educación, privilegiemos la fortaleza de la educación dominicana. De nada vale que un país destine el 4% de un presupuesto deficitario para no tener los efectos en la mejoría en la educación, aunque sí en la mejoría de los bolsillos de quienes han sido beneficiados con aumentos salariales y con gastos corrientes. Vamos a concluir en el día de hoy saludando las 5,153 plazas de docentes del Ministerio de Educación en el 2026 y ojalá que mejoren la educación. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.